Un saludo especial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta noche un video a manera de análisis objetivo, claro, desde la óptica de la doctrina católica, con un video que hizo en días pasados mi amigo, lo considero mi amigo, el apologista evangélico Salvador Barragán, sobre el tema de Jehová en relación a la Iglesia Católica, con unas declaraciones un poco fuertes, que vamos a ver un extracto de su video. El que quiera mirar todo el video del señor Salvador Barragán de una manera completa está en su canal en YouTube, que se llama Apologista Evangélico Barragán Salvador, para que pueda mirar toda la óptica, pero en sí voy a tratar en general aspectos importantes que nuestro amigo Salvador Barragán dijo. Me pareció interesante porque esta mañana que hice el post, que siempre lo anuncio, lo hago desde mi muro personal y también lo hago desde mi grupo de Facebook, de grupo de debate abierto al cual están invitados todos ustedes. Participan católicos evangélicos, que se llama Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas. Fue muy interesante porque hubo muchas respuestas, tanto de los católicos, de algunos apologistas católicos, como también de algunos apologistas evangélicos, que dieron mucha información. Se lo recomiendo, el post está ahí, algunos archivos para ahondar un poco más sobre ese tema tan interesante: si realmente Dios, el Altísimo, se le debe dar el nombre de Jehová. Entre ellos pusieron su opinión apologistas, sobre todo de la rama evangélica, como Dani Córdoba. El mismo Salvador Barragán también colocó allí unos documentos, dio también sus opiniones, ahí está. Y también ahorita, antes de empezar el video, me dio la sorpresa de que también un amigo mío, lo considero también mi amigo, con el cual tengo una muy buena relación, nos comunicamos de vez en cuando por el inbox, que es el pastor de Puerto Rico, el pastor Enrique Estrella Jr. También colocó allí unos documentos, los voy a dejar para que tanto el pueblo católico como el pueblo evangélico, si quieren ahondar un poco más sobre ese tema de Jehová, ahí están los archivos para que los puedan investigar. Con el señor Salvador Barragán, todos saben, hemos tenido una serie de 3 debates, unos debates muy interesantes. Están también en mi canal en YouTube, que se llama Videos Apologética Católica, como también, como decía, en el canal del señor Salvador Barragán. Repito, su canal se llama Apologista Evangélico Barragán Salvador. El primer tema que debatimos fue sobre el canon bíblico. Incluso después de eso yo hice otros videos porque me gusta un poco más. Yo siempre lo he explicado, yo no soy apologista, yo soy teólogo. Lo que a mí me gusta es dar a conocer la doctrina de la Iglesia Católica, exponerla desde sus fuentes primarias, como son las Sagradas Escrituras, los documentos eclesiásticos, los padres de la Iglesia, los primeros concilios. Y eso yo saqué otros videos a raíz de ese debate que tuvimos. Hice un video más sobre la versión de la Septuaginta, o sea, la Biblia en el Antiguo Testamento, y en relación a los padres de la Iglesia. Y también hice otro video también sobre lo que fue la Biblia en la Reforma Protestante. En ambos etiqueté al señor Salvador. Perdón, en ambos etiqueté al señor Salvador Barragán, pero bueno, él evidentemente no quiso seguir con esos temas, que es muy respetable. Después tuvimos otro debate que fue hace una semana pasada, hace 2 semanas, también muy importante, muy interesante, sobre la sucesión apostólica. Yo también invité al señor Salvador Barragán porque él en canal le gusta mucho esos temas de historia que a mí también me encantan, la historia de la iglesia primitiva, lo que es la patrística, bueno, en fin, los padres de la iglesia, todos esos aspectos. Importante, yo en esa ecuación también le hice una invitación al señor Barragán. En un momento no nos pusimos de acuerdo, pero yo aproveché para hacer otros videos sobre ese tema, sobre todo de los padres apostólicos, sobre los primeros papas, sobre los sucesores inmediatos de los apóstoles, y después sí tuvimos el debate. También en todos esos videos están ahí, son públicos, son de manera abierta. Todos los apologistas evangélicos que quieran mirarlos, que quieran refutarlos, que quieran dar su opinión personal, con mucho gusto lo pueden hacer. Por eso yo no me enojo. Incluso me he dado cuenta, sin que me etiqueten a mí, que en algunos canales evangélicos me han puesto en contra estratos míos con el padre Luis Toro, o estratos míos también con el apologista también
muy conocido, Rafael Díaz. Yo no he puesto ninguna objeción porque siempre he clarificado que si alguien quiere conocer mi posición personal, no es sino que vean todo el video desde el principio hasta el final sobre estos temas. El último tema que también fue muy interesante fue sobre Constantino. También le hice la invitación, tuvimos un debate muy interesante sobre el emperador Constantino y después de eso yo hice otros dos videos en uno que me pareció extraordinario con el apologista Mónico Vázquez. Hablamos un poco sobre las leyendas en torno a Constantino, los títulos que se le da de obispo máximo y también de sumo pontífice, que el señor Salvador Barragán también hacía alusión. Entonces, hago eso de manera de preámbulo porque no tengo nada contra el señor Salvador Barragán, mis respetos para él, siempre lo he dicho, no tengo ningún reparo en decirlo, es una persona muy educada, lo considero una persona muy culta, una persona que ha estudiado, una persona que pone su posición, evidentemente, con toda la libertad que tienen estos medios de comunicación en Facebook, YouTube, su posición como evangélico. En este momento, bendiciones para todos los que están en este momento conectados. Veo aquí al pastor Eduardo Gómez, bendiciones para el pastor Eduardo Gómez. Dice, hoy tendré un hermano evangélico en el canal de conversar el primado de Pedro. Bueno, ahí está. Entonces, volviendo a lo mismo, entonces, sino que me parece interesante también. De hecho, por el mismo acuerdo que tenemos con el señor Salvador Barragán, van a haber una serie de 15 debates. Vamos a mirar, a ver, yo lo podemos, no tengo ninguna objeción en que lo hagamos en el canal de él pone el moderador y los tiempos sí. Quiero un tiempo establecido de unos 25 minutos de exposición, 5 minutos de conclusión y unas preguntas, dos preguntas del público. Van a haber temas sobre la historia de la iglesia primitiva, sobre la época de la Reforma Protestante y unos temas de orden doctrinal. No obstante, siempre lo dije la otra vez y porque este video está etiquetado del señor Salvador Barragán, yo como amigo de la rama católica, quiero hacerle un consejo como amigo, un consejo fraternal, en caridad cristiana, porque veo la posición del señor Salvador Barragán, que a veces es muy anticatólica. No es que no tenga, no es que no esté bien que él quiera ahondar esos temas que son espinosos, temas doctrinales o temas de orden histórico con referente a la Iglesia Católica, porque ahí está. La Iglesia Católica es un libro abierto, no hay nada oculto. Cualquier cosa en este momento usted puede investigar todo lo que quiera. La Iglesia Católica no le teme a la verdad, no le teme a su historia, no le teme a su pasado, no le teme al pecado que han habido en todos nuestros antepasados, desde papas corruptos, simoniacos, déspotas, guerreros, en fin, de obispos, cardenales, sacerdotes, todo eso hay en la viña del Señor, de todo hay, como también hay santidad, también desde papas santos, mártires también, obispos extraordinarios, presbíteros, diáconos y laicos en general, de eso todo está ahí. Pero sí veo a veces declaraciones un poco fuertes. En este momento también bendiciones y saludos para mi amigo. Aquí está el pastor Enrique Estrella, un excelente pastor, una persona, aprecio mucho al pastor Enrique Estrella Jr. que vive en Puerto Rico, un pastor de origen dominicano, el también aprecio y admiro mucho. Entonces, pero sí quisiera de pronto, porque hay algunas declaraciones del señor Salvador Barragán un poco fuertes. Por ejemplo, la otra vez cuando habló de Constantino lo calificó como endemoniado. Perdón, me causó a mí un poco pues de estupor. Y también ahora con el tema que sacó él un video sobre el tema de Jehová, también utilizó unas declaraciones un poco fuertes. Aquí vamos a ver un extracto y después vamos a explicar ya a manera pues de general desde la óptica católica ese tema. Vamos entonces a mirar primero una corta declaración de Salvador Barragán sobre ese tema. Como digo yo, el video completo está en su canal. Vamos a ver solamente un extracto que me interesa y quiero que pongamos mucho cuidado. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted decir que el nombre de Jehová es malo por apologistas católicos? ¿Cuántas veces no ha escuchado usted decir que ese nombre no es correcto? Que porque ellos tienen el nombre correcto de Yahvé. Incluso estos apologistas católicos y el pueblo laico católico que desconocen y que ignoran el tema del nombre de Dios. O sea, para esto es un tema muy largo, un tema muy extenso, en el cual tenemos que tener mucho cuidado cuando mencionamos el nombre de Dios. Pero yo he visto que los católicos dentro de su ignorancia han satanizado este nombre.
Incluso han dicho que este nombre no es correcto, han dicho que este nombre han blasfemado tanto el nombre de Dios que han dicho que este nombre, no me atrevo a decirlo, ni en redes sociales, ni nunca me atrevo a decirlo, la zarza de barbaridades y de blasfemias que han hecho los católicos acerca del nombre de Jehová. Pero el día... Bien, bueno, ya vieron ustedes las declaraciones un poco fuertes, señor Salvador Barragán. Yo en mi calidad de teólogo quiero simplemente explicar, quiero simplemente aclarar, vuelvo a repetir, no es nada personal contra el señor Salvador Barragán, pero me parece justo, por ética cristiana también conocer, porque eso ya de hablar de blasfemias, eso ya son palabras mayores, entonces creo que se necesita una claridad al respecto. Mis videos son siempre videos sistemáticos, son videos con pruebas, son videos con material en físico como me gusta a mí, tratando todos los temas, varios tópicos para darle la mayor claridad y la mayor complejidad a cada tema que trato. Vamos a venir primero lo que es el término blasfemia para mirar a ver si concuerda, si hay alguna relación directa con lo que decía el señor Salvador Barragán. Evidentemente él habla de algunos apologistas, no sé de qué apologistas está hablando, del pueblo laico en general. Una cosa es la ignorancia religiosa, otra cosa a veces el desconocimiento y otra cosa muy interesante y muy importante es la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Eso es importante. De hecho, también yo a mi amigo Salvador Barragán, también que le gusta tanto estudiar, yo le recomiendo, señor Salvador Barragán, si usted quiere conocer también la doctrina de la Iglesia Católica, así sea, para hacer sus objeciones, sus críticas, utilice documentos oficiales, utilice el Catecismo de la Iglesia Católica, utilice el Concilio Vaticano II, las encíclicas de los papas, los documentos también de los padres de la Iglesia, ahí va, porque una cosa es la parte oficial de la Iglesia, otra cosa, como decía el señor Salvador Barragán, que algún laico que no tiene la debida preparación, pues diga cosas incoherentes. Entonces no podemos generalizar, como dice el viejo adagio, no podemos echar todo el maíz a los pollitos, porque de todas maneras eso es importante clarificar. Bien, de este diccionario enciclopédico bíblico ilustrado, es un diccionario evangélico, ya lo he mostrado muchas veces, para mí es muy importante, es muy interesante sus extractos, lo que dice. Vamos a definir sobre lo que es el término blasfemia para el común de nosotros, católicos y evangélicos, que está en la página 241, dice así, blasfemia, vamos a leerlo de forma literal como me gusta a mí, nunca agrego ni quito nada cuando hago esta serie de declaración, dice blasfemia, transliteración del griego clásico, blasfemia significa difamación, hablar ofensivamente de hombres injustos, de donde pasó a significar lenguaje impio o irreverente respecto a Dios. O sea, cuando se utiliza un lenguaje impio o algo irreverente al nombre de Dios, acordémonos que el segundo mandamiento de la ley de Dios es santificar su nombre, porque el nombre de Dios es santo en todo el sentido de la palabra. De ahí el término griego kadosh en hebreo, o hagios en griego, que es santo, o sea, la santidad, la pureza excelsa por sobre todo límite eternamente en su divinidad, que es el Padre. Entonces de eso tenemos también que hacer claridad. Sigue diciendo en hebreo el verbo es naatz, que quiere decir encarnecer, sustantivos neasat, injuria o escarnio. Sigue diciendo blasfemia, hablar ofensivo, lenguaje impio, irreverente respecto a Dios. En el Antiguo Testamento la blasfemia contra el nombre de Jehová, vamos a explicar por qué la transliteración del nombre de Jehová, se castigaba con la muerte. Y toma como referencia el libro de Levítico, uno de los libros del Pentateuco, de la Torá judía, Levítico capítulo 24, verso 16, donde dice: el que blasfeme el nombre de Jehová morirá irremisiblemente. Toda la congregación lo apedreará, o el cajal, o sea, la congregación, sea extranjero natural, morirá el que blasfeme su nombre. Sigue diciendo, los judíos interpretaron ese texto como una ley que prohíbe pronunciar el nombre de Dios bajo ninguna circunstancia, hecha extensiva al nombre de otros dioses, como dice en Éxodo 23:13, no mencioné los nombres de otros dioses, ni se le oiga en vuestros labios. O también dice, lo que llevó a los judíos a poner motes a las divinidades extranjeras, por ejemplo, Belcebú por Belcebú o Betabén por Betel. O sea, hay algunos ejemplos en este contexto histórico, cultural y religioso del Antiguo Testamento que es muy importante. En este momento también veo también al apologista,
creo que también es pastor, Winston Rodríguez, bendiciones también para el pastor, gracias, qué bueno que veo en este momento muchos amigos evangélicos, pastores que están en este momento conectados y viendo la transmisión, bendiciones para todos ellos y también para sus ministerios y todo su apostolado que hacen en sus diferentes congregaciones cristianas. Sigue diciendo este diccionario enciclopédico: cuando alguien escucha una blasfemia, pone su mano sobre la cabeza. Vamos a ver, importante porque la forma tan peculiar como los judíos, también un poco exagerada, también un poco dramática, pero también en el mismo contexto, cuando alguien pronunciaba una blasfemia, dice: cuando alguien escuchaba una blasfemia, ponía su mano sobre la cabeza del ofensor, levantaba un pie y rompía su túnica, que no se volvía a arreglar, como aparece en Mateo 26:65 y en Hechos 7:51. Por extensión se considera blasfemia cualquier palabra o acto ofensivo, no solo a la majestad divina, o sea, a la soberanía, al exceso, como decíamos, de Dios, sino también a la usurpación por parte de hombres de los prerrogativos divinos, acusación que fue objeto el Mesías. O sea, Jesucristo también se le acusó por blasfemia, porque las mismas autoridades judías, el Sanedrín Supremo, los sumos sacerdotes, conformado por saduceos, por escribas, por ancianos y fariseos, no reconocieron la divinidad de Jesucristo, y por eso Jesucristo también fue acusado como blasfemia. Una también de sus muchas acusaciones acusaban a Jesucristo de recibir poder de Belcebú. De hecho, podemos mirar en Mateo capítulo 19, verso 26, y también en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 36, ya que sus jueces no reconocían su deidad, la deidad de Jesucristo. Por su parte, los evangelistas consideraban blasfemia toda injuria a Cristo, según la cual la blasfemia más grave, que no admitía perdón, es la que va en contra del Espíritu Santo. Sabemos bien que la blasfemia incluye o abarca no solamente al Padre, a Dios en el Antiguo Testamento, en la Primera Alianza, sino también en la época, en la plenitud de los tiempos, de que el Verbo de Dios se encarna con Jesucristo, sobre todo en su ministerio público. Estas autoridades cegadas por el demonio, con más de 100 profecías del Antiguo Testamento, no supieron reconocer que Jesucristo era el Verbo de Dios encarnado, el Mesías, el Masías esperado de tiempo atrás, profetizado en el libro de Daniel, profetizado en el libro de Isaías y profetizado también en muchos otros de los escritos de los Naví, como se les llaman a los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo también, invocar ofensivamente al Espíritu Santo, es considerada blasfemia. Esta blasfemia particular consiste en atribuir la obra de Jesucristo de expulsar demonios a un poder satánico frente a la evidencia innegable de su poder divino. No hay verdadera conexión teológica entre este pecado y el mencionado en Hebreos 6, 4, 8 y en Hebreos 10, 26 al 31, aunque sí una aproximación de orden psicológico. La frase "ni en este siglo ni en el venidero" es una alusión a una expresión judía de la época, en un lenguaje hipérbolo, como muy importante en la época de los judíos, según la cual la persona que blasfemaba el nombre de Dios no sería perdonado ni ofrecido un sacrificio, ni siquiera en el día de la expiación o el Yom Kippur, que es la fiesta más importante de los judíos, que se celebra una vez al año, donde el sumo pontífice, el sumo sacerdote judío, entraba al Santo Santorum, el lugar más sagrado de lo que era la tienda del encuentro, después el templo de Jerusalén, por ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y también por los pecados de toda la comunidad. Entonces veamos bien cómo la blasfemia lo califica este diccionario enciclopédico, tanto para el Padre como para el Hijo y también como al Espíritu Santo. Sigue terminando: Jesús refutó estas creencias según, de nombre Linford, le advirtió que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado antes de la muerte, ni con ellos vanamente piensan después de la muerte. O sea, si no hay un verdadero arrepentimiento, porque el blasfemar contra el Espíritu Santo es apartarse de la gracia divina, apartarse de su misericordia, apartarse de su amistad, porque precisamente el Espíritu Santo es ese vínculo de la Trinidad con la humanidad. Entonces, rechazar al Espíritu Santo es rechazar el amor sagrado que viene de lo alto, que viene de Dios. Bien, vamos entonces también, ya que definimos el término blasfemia en un sentido de su etimología, en el hebreo, en el griego y también en el contexto del Antiguo y el Nuevo Testamento, para clarificarle a nuestro amigo Salvador Barragán. Vamos entonces a mirar también otros apartes que tengo en mi libro Verdad de la Fe Católica sobre el término de Yahvé o Jehová, de dónde viene. De todas maneras, como lo dije yo, en el anuncio que está ahí, varios apologistas y varios, inclusive como decía yo, el pastor Enrique Estrella colocó unos links, también otros católicos, el señor Salvador Barragán también unos links, y también algunos videos sobre algunos
judíos mesiánicos, creo que son. Ahí están para que puedan ahondar un poco más. Esta información es sacada de mi libro, es un estudio personal. Dice: en el Antiguo Testamento el nombre de Dios aparece casi 7000 veces y se suele transliterar como Yahvé. No, yo soy el que soy, el famoso tetragramatón. Estas palabras compuestas por 4 letras de izquierda a derecha, Yodé, G, Ba y G, es conocido como el famoso tetragramatón, con vocales añadidas, porque el hebreo no tiene vocales, quedaría como Yahvé, aunque no se puede saber a ciencia cierta cómo se decía el nombre de Dios, o sea, es impronunciable. Puede haber una aproximación etimológica, lo que hacen los lingüistas, tanto en el hebreo, sobre todo el hebreo cananeo en la antigüedad, pero en realidad actualmente nadie sabe cómo se pronunciaba realmente este nombre sagrado, pero aproximadamente, como decíamos, la transliteración más fideligna podría ser Yahvé. Y es empleado en la Torá, o sea, en el Antiguo Testamento. La Torá sabemos que es enseñanza, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio y Levítico, y también en el Talmud, que es un libro muy importante para los judíos, un libro donde tiene muchas de sus creencias, parte también teológica, parte también filosófica, el Talmud, 2 Talmud, hay un Talmud de Jerusalén y un Talmud de Babilonia. O sea, esos libros también son parte también como de la tradición también de estas enseñanzas de rabinos y todo lo que es la amistad y todo eso. Ustedes pueden indagar un poco más al respecto. Del mismo modo, todo el pueblo hebreo podía ver la reluciente lámina de oro que ostentaba en el turbante el sumo sacerdote. Veíamos la figura máxima representativa en el Antiguo Testamento, inclusive entre la época de Jesús, que en esa época el sumo sacerdote sabemos que era Anás y su yerno Caifás. Este gran personaje tenía también en su turbante una inscripción que aparece en Éxodo 28:36, que quiere decir consagrado, o sea, el consagrado, ya las vestimentas propias de este sumo sacerdote y también su turbante también están especificadas en estos libros del Antiguo Testamento. La ley sobre la blasfemia levítico, como decíamos aquí en esta enciclopedia bíblica, que aparece también de una manera más amplia en Levítico capítulo 24, versos del 11 al 16, ordenaba la muerte para el hombre de Israel que maldijese, en hebreo es kalal, o blasfemase, que en hebreo es nazcat, el nombre del Señor. Más adelante los judíos corrompieron las leyes contra la blasfemia y los juramentos y adoptaron la idea de que ya sabemos que el nombre de Dios era demasiado sagrado para ser pronunciado jamás. En lugar de pronunciar el nombre de Yahvé, lo sustituían por otras palabras como Adón, que quiere decir amo. Se puede ver cómo en el Nuevo Testamento los hebreos evitaban el nombre de Dios. Y es por esta razón cuando Jesucristo compadece el jueves santo ante Sanedrín, en casa de Caifás, donde es interrogado por este personaje también corrupto, amigo, aliado de los romanos, yerno de Anás, como aparece en Marcos 14:61, cuando interroga a Jesús, lo increpa diciéndole si de verdad él era el hijo del bendito. O sea, también ese término hijo del bendito, el término bendito también, o el término Adón, amo, equivalía a lo que era el tetragramatón por respeto, por la misma reverencia y por todo ese mismo ambiente meticuloso, escrupuloso de los judíos con el nombre de Dios Padre. Después del exilio de Babilonia, en el año 597, entre los judíos el nombre divino comenzó a ser objeto de especial reverencia y superstición para no ser conocido y profanado por los paganos, o sea, los goín, los de las otras naciones. Sabemos que el pueblo judío estuvo en contacto directamente con ellos en todo lo que fue, sabemos, el pueblo judío, primero en su esclavitud en Egipto, después en tiempos de la cautividad en Babilonia, después bajo los persas, después bajo la dominación del imperio helénico de Alejandro Magno, de los griegos, y también anterior a Jesucristo en la época de los césares romanos, que fue la época en que Jesucristo vivió humanamente hablando. Entonces, para todo ese mismo contexto en que los judíos están en relación directa con estos naciones politeístas, paganas, el nombre de Dios también tuvo mucha más reverencia. No querían que fuera objeto de profanación y tampoco equivalía, como decíamos, a, por ejemplo, Baal. El mismo término Baal, Señor, se le aplicaba tanto a este Dios mitológico, legendario, que fue combatido, ese Dios de la fertilidad, por el mismo profeta Isaías en el Monte Carmelo. Baal también es un apelativo de Dios en los textos del Antiguo Testamento
escritos en el griego antiguo. Sigue diciendo, Israel fue siempre misterioso e impronunciable el nombre de Dios. Durante la lectura de los textos sagrados en las asambleas, especialmente también en las sinagogas, el día del sábado, el sabbat, donde se reunían, cuando se llegaba a este nombre de los rollos, de los escritos del Antiguo Testamento, se hacía un poco de silencio y se continuaba. Como consecuencia, estos mismos hebreos dejaron de utilizarlo y empezaron a sustituirlo en sus escritos por otras expresiones como el Hashem o el Hashem, el nombre, o también Adonai, Señor, o Elohim, Dios. O sea, usted puede mirar a ver que esos mismos términos también aparecen en algunas partes de todo lo que es el compendio de los textos veterotestamentarios, o sea, los textos del Antiguo Testamento, tanto originalmente en hebreo como después en la traducción de la Septuaginta. Ahí está Hashem, Adonai o Elohim. Los textos que contenían el nombre de Dios no podían correr el riesgo de caer en manos profanas o infieles, eran enterrados y luego quemados en unas ceremonias especiales. O sea, el respeto, la reverencia que también tenían los judíos a los rollos sagrados, a la Taná en sí, todo lo que es la Torá, los Ketubín, los Nehevim, todos los, como están ellos divididos, el Antiguo Testamento, la reverencia que tenían cuando alguno de estos escribas cometía algún error. Por eso mismo enterraban o eran quemados en una ceremonia. En el culto de las sinagogas, sabemos, el día sábado, escuelas religiosas de los judíos, los lugares de reunión de los judíos después del exilio, en lo que era también parte de lo que era el Israel antiguo, y también las diásporas. El término diásporas quiere decir dispersión, o sea, comunidades de judíos que habían tanto en Babilonia, en Persia, en Asia Menor o inclusive hasta Roma. En ese culto se usaba el título de Señor, Kyrios en griego, en vez del nombre del pacto Yahvé cuando se leían las escrituras. En los escritos cristianos, sobre todo en la versión de la Septuaginta, o sea, la versión griega, el nombre de Dios Adonai en hebreo es traducido por Kyrios en griego, Señor. No obstante, ello se debe tener en cuenta que la costumbre de los judíos era la misma, dejar el tetragramatrón sin traducirlo y escribirlo con letras hebreas. Desde el siglo VI, ya después de lo que es la era común, siglo VI de nuestra era, hasta el siglo X después de Cristo, unos judíos especialistas en estos términos y en esta materia de lo que eran los escritos sagrados, conocidos como los masoretas, de término masora, que quiere decir tradición, sacaron las vocales, porque sabemos que el hebreo antiguo, el hebreo cananeo antiguo no tenía vocales, pero ya los masoretas agregaron vocales a dos términos que es Elohim y Adonai y los introdujeron al tetragramaton, o sea, hicieron esa alianza, esa mezcla de Yahvé para obtener el resultado que quiere decir Jehová, más o menos podría pronunciarse Jehová con vocales. La Y se convierte en J y la W en V y solo eliminaron la H final que es muda. Así es como nace la errónea, evidentemente la errónea pronunciación de Jehová, la cual es usada por muchas traducciones populares. O sea, no quiere decir que esa traducción se hizo de mala fe. Evidentemente sabemos, es impronunciable. Realmente nadie sabe cómo se pronuncia, inclusive algún judío. Si usted puede hablar con un judío, no le va a decir Jehová. Evidentemente, esa es una transliteración, o sea, al latín de lo que podría ser posiblemente, pero ahí está más o menos este contexto histórico de donde surge ese término Jehová o que en las Biblias católicas aparece como Yahvé. Entonces vamos viendo cómo vamos desarrollando este estudio. Primero el término blasfemia desde un libro de consulta evangélico, un diccionario, después un poco del contexto histórico de cultural y religioso, tanto el antiguo como en la época de Jesucristo, sobre cómo se fue formando ese término, de acuerdo también a lo que estamos hablando, de los masoretas, en fin, del hebreo, de la versión de la Septuaginta y también en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos entonces a mirar, que es la parte que de pronto le faltó a nuestro amigo Salvador Barragán, lo que piensa la Iglesia Católica con respecto a este nombre sagrado, el nombre impronunciable, el nombre que está sobre todo nombre en el Antiguo Testamento del Padre Eterno, y lo vamos a hacer como siempre de un libro oficial que lo recomiendo a mis amigos católicos, amigos evangélicos, a manera de un estudio personal, a manera de una profundización de lo que realmente pensamos los católicos, el catecismo de la Iglesia Católica, el compendio oficial. Aquí en la parte donde se habla sobre el credo, la explicación del credo, todos los artículos del credo están debidamente especificados, clarificados, sustentados con la palabra de Dios,
con los documentos oficiales del catecismo, de los concilios anteriores, de las encíclicas, de las bulas, del derecho canónico, de los padres de la iglesia, de los santos doctores de la iglesia, en fin. Y aquí específicamente sobre el término de Yahvé o Jehová en el numeral 205 dice de manera literal: yo soy el que soy. Moisés dijo a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, porque todos los otros dioses también tenían nombres, acordemos que en ese mismo contexto los judíos estaban en la época de la esclavitud en Egipto, y los egipcios tenían infinidad de dioses, algunos de forma animista, en forma de animales, otros también en forma de figuras semi-animales y humanas, o sea, cuerpo de hombre y cara de animal, como era Anubis, y a los mismos emperadores también se les daba esos cultos de Dios. Entonces, en ese mismo contexto, cuando Moisés está en el monte sagrado, en el monte Oreb, y va a bajar y le va a decir: cuando tu pueblo pregunte cuál es tu nombre, eso aparece en Éxodo capítulo 3, verso del 13 al 15, lo está explicando el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué le responderé? Le dice Moisés a Dios. Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y seré invocado de generación en generación. Ahí es importante aclarar un poco, porque este término yo soy implica en realidad una cualidad del Altísimo. Yo soy da a entender, etimológicamente hablando, y también desde la misma exégesis y la misma hermenéutica, que son las ciencias que nos ayudan a comprender el texto bíblico, ese yo soy implica, más que la que estamos hablando de su manera etimológica, de sus raíces, gramaticalmente hablando, en la morfología, eso no es lo más importante. Lo más importante es el sentido teológico, el sentido religioso de los textos. Yo soy el que soy, da a entender de que Él es el único Dios verdadero. Por encima de Él no hay nadie. Todas las demás deidades, todos los demás dioses son falsos. Todos los demás dioses son inventos de los hombres. Todos los demás dioses están en contra de lo que era el culto de adoración a Él. Por eso se llama idolatría, o sea, cultos a los falsos dioses, de los falsos ídolos. Y sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 206, para nuestro amigo Salvador Barragán y para todos los apologistas que quieran indagar un poco más. Dice: al revelar su nombre misterioso, el tetragramatón, yo soy el que es, o yo soy el que yo soy, o también yo soy el que yo soy, o yo soy el que soy. Mire bien cómo los mismos biblistas católicos en este manual de catecismo dan la etimología o la posible traducción del tetragramatón, que podrían ser: yo soy el que es, una; yo soy el que soy, dos; o yo soy el que yo soy, tres. Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso, como Dios es un misterio. Misterio en el sentido que es, el término misterio teológicamente hablando, es algo que está por encima del pensamiento, de la razón humana. Por eso en el libro de Isaías Dios dice: yo soy mucho más de todo el pensamiento humanamente hablando. Es a su vez un nombre revelado, porque viene por revelación divina, como lo veíamos en Éxodo 3, 13, 15, y como la resistencia a tomar un nombre propio, y por esto mismo se expresa mejor a Dios por lo que Él es infinitamente, como decíamos, por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Es un Dios escondido, como aparece en Isaías 45, 15. Es también un nombre, su nombre es inefable, como aparece en Jueces 13, 18. Y es Dios quien se acerca a los hombres. O sea, es un Dios que se acerca, es un Dios que toma la iniciativa de la salvación. Desde la caída del primer hombre, la primera mujer, en el protoevangelio de Génesis 3:15. Ese es el contexto histórico, cultural, religioso, exegético, hermenéutico que tenemos que mirar cuando uno hace un estudio de cualquier término, de cualquier tema en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y aquí el Catecismo de la Iglesia Católica lo está explicando. No somos, como decía, herejes, no somos blasfemos, sino que mire bien cómo se puede explicar de una manera clara y sencilla. Es más, en el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, ya en el numeral 209, sigue diciendo los que redactaron este catecismo,
en la época del año de 1992, en la época de San Juan Pablo II, y que estuvo a cargo de todo este compendio, es el que en aquel entonces era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, o sea que es el estamento del Vaticano que se encarga de todas las cuestiones teológicas, que en esa época era el cardenal alemán Joseph Ratzinger, que después es el Papa emérito Benedicto XVI, que más adelante o al final vamos a hablar de él. Pero sigue siendo en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 209. Por respeto a su santidad, nótese bien, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de las Sagradas Escrituras, el nombre revelado es sustituido, como veíamos, por el título de Señor, Adonai, o en griego Kyrios. Con este título será aclamado la divinidad de Jesucristo. Jesús es el Señor. O sea, también el mismo término Kyrios, esto es muy interesante, también lo veíamos. Mire que teológicamente lo que dice este libro de consulta, esta enciclopedia evangélica, es lo mismo que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque es lo mismo que el Espíritu Santo ha revelado. No somos idólatras, no somos Babilonia la Grande, el Papa no es el anticristo. Esos son falacias, esos son perjuicios de la gente que no conoce, como decía yo, la doctrina de la Iglesia Católica, no sabe cuáles son nuestros fundamentos bíblicos, nuestros fundamentos teológicos, nuestros fundamentos de lo que es el magisterio, la tradición, la doctrina de la Iglesia Católica, que aquí, como lo digo, a manera de aclaración, con todo el respeto que merece mi amigo Salvador Barragán, no es nada personal, simplemente estoy clarificando, y como le digo, es un video público. Si él después también quiere hacer sus debidas anotaciones, o cualquier apologista evangélico, están en todo su derecho, yo por eso no me voy a enojar. Bien, ya viendo bien cómo vamos el video, primero lo que es blasfemia, después de un poco sobre la historia de ese mismo término Jehová o Yahvé, y ahorita también la definición que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a la otra parte, en la relación de que el señor Salvador Barragán decía en el video que el término de Jehová fue utilizado muchos siglos por la Iglesia Católica en su liturgia, como decía él, en catecismos, en versiones de Biblias, que lo vamos a mirar a ver, en mosaicos, en ornamentos, en fin, en diferentes, en el culto sagrado, eso está bien. Y es importante saber, porque él mismo lo decía, que el primero que utilizó el nombre de Jehová fue en el año de 1270, y fue un dominico español, un religioso español católico llamado Raimundo Martini, en una de sus obras que llama Puglia Fidei. Después se fue muy popular en el año 1303 por Quetus de Sabaticis, ilustre desconocido, también usó en un escrito suyo en latín. Se pasa luego a 1518, una obra italiana de Pedro de Galatino titulado De Arcanis Catholicae Veritatis, también, y luego debemos ir a un médico, a Lacio, Jorge Viandrata, que hizo famosa su Confesión Fidei en un sínodo en Quisías, en Polonia, un país supremamente católico, la misma patria del Papa Juan Pablo II, en la cual también utiliza dos nombres, el nombre de Jehová en latín. O sea, esto es también a manera de historia de dónde surge el nombre de Jehová, una transliteración que tenemos del Tetragramatón desde el siglo XIII, como decíamos acá, por un fraile católico llamado Raimundo de Martini. Es más, uno de los grandes teólogos, matemáticos, astrónomo, y que después fue filósofo y que después fue cardenal, Nicolás de Cusa, también en el año de 1430, también emplea en uno de sus sermones la grafía de latín Jehová, para referirse al nombre de Jehová. Este códice, que es conocido como el Códice Cusano, que data también, como decíamos, del siglo XV, es uno de los documentos más antiguos en los que aparece la grafía Jehová, que traduce el Tetragramatón. Esa obra fue un sermón de este erudito católico en referente a lo que era la defensa de la Trinidad. En esta otra revista, esta revista es de los Testigos de Jehová, dice el nombre que durará para siempre. Nosotros sabemos que los Testigos de Jehová son muy conocidos por utilizar el término de Jehová. Esta es una revista oficial de los Testigos de Jehová, también explica mucho pues ese término, pero lo que quiero dar a entender que en sus ilustraciones, aquí aparece una de sus ilustraciones, aquí como está, parece más bien como si fuera la Estatua de la Libertad, pero no, dice acá, detalle de un ángel con el nombre de Dios hallado en la tumba del Papa Clemente XIII en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. También aparece también acá, en esta misma revista de los Testigos de Jehová,
algunas gráficas también de diferentes iglesias, monasterios, de la Iglesia Católica también en ese mismo tiempo, la Edad Media, donde aparece el tetragrámatron. O sea, esto es también a lo que hacía referencia también nuestro amigo Salvador Barragán. Aquí también está, en otra página también, lo mismo, otras también, ilustraciones sobre el término de Jehová, en lápidas, en catedrales, en iglesias, en monedas, en sepulcros, sobre el término de Jehová que utilizó la Iglesia Católica. De hecho, también el señor Salvador Barragán decía que una Biblia católica muy conocida, la Félix Torres Amat, también habían algunas alusiones al término de Jehová, muy pocas, por cierto, pero él hacía énfasis. Aquí está, esta es la Biblia Félix Torres Amat, aquí está para que ustedes miren bien, de mi biblioteca personal, pruebas en físico, Biblia Félix Torres Amat, con sus debidas sellos y autorizaciones eclesiásticas, y como lo decía el señor Salvador Barragán, en algunos textos, por ejemplo, vamos a ver donde aparece el término de Jehová. Uno es en Judí, capítulo 16, verso 3, donde dice: el Señor es el que derrota a los ejércitos, su nombre es Jehová, el Señor. También en el Salmo 109 aparece también, yo soy el Señor, entre paréntesis Jehová, este es mi nombre, la gloria mía, no la cederé a otro, ni el honor mío a los vanos simulacros de los ídolos. O sea, que mire bien que en esta Biblia católica también aparece el término de Jehová. Y también, ese era del libro de Isaías 42:8, esta es la referencia. La primera de Judí 16:3, y también en el Salmo 109, a pie de página también habla, dice, dijo Jehová a Adonai, David, pues a Dios Padre el nombre de Jehová, y a su Hijo el Verbo encarnado es el Adonai, o Señor mío. O sea, también vemos bien como en esta Biblia católica aparece también el término de Jehová, como veíamos. Aquí está, por ejemplo, voy a colocar una, que esta es la de Isaías 42:8. Vamos a mirar a ver si se alcanza a ver. Aquí está donde aparece el término de, ahí está, donde aparece el término de Jehová. No es ningún misterio, los católicos no estamos negando eso. Aquí está, ahí está. Y es una Biblia católica con imprimatur o con autorización eclesiástica. Pero evidentemente no hay que satanizarlo, no hay que hacer una cacería de brujas como trató de hacer nuestro amigo Salvador Barragán, porque de todas maneras no somos blasfemos, no somos herejes. De todas maneras, el nombre que nos salva no es el de Jehová, el nombre que está por encima de todo nombre, como aparece en el himno cristológico de Filipenses capítulo 2, verso del 6 en adelante, es sobre todo en el versículo 9, es el de Jesucristo. A él se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra. Igual en Hechos 4:12 y en Romanos capítulo 10, verso 9, dice que el nombre que nos salva es el nombre de Jesucristo, al cual nosotros, los católicos, reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro único intercesor, como el pastor de nuestras almas, como la piedra angular, como el esposo de la iglesia, como nuestro amo, como nuestro redentor, como nuestro Salvador, y todos los elogios, prerrogativos y cualidades que le damos nosotros a la segunda persona, el Verbo encarnado, verdaderamente Dios por el Padre en la eternidad. Juan 1:1, verdaderamente hombre en su humanidad, encarnado a la Virgen María, como aparece en Gálatas 4:4. Esto es un estudio teológico con pruebas bíblicas, con pruebas teológicas, con pruebas de la misma historia universal. Finalmente voy a hacer la declaración que apareció en la Santa Sede, o sea, desde el Vaticano, donde pide omitir el nombre Yahvé en la liturgia. Vamos a mirar también, porque eso también se hizo todo un revuelo, sobre todo la secta arriana, los testigos de Jehová. Eso son sectas. La Iglesia Católica no tiene ningún vínculo con las sectas. Tiene vínculos de orden ecuménico con las iglesias cristianas de la Reforma, debidamente reconocidas como tal, evangélicos, luteranos, calvinistas, presbiterianos, congregacionistas, anglicanos, episcopalianos, esas metodistas, bautistas, pero con estas sectas que nacen ya en el siglo XIX, completamente anticatólicas. Con las primeras, la Iglesia Católica tiene relaciones intercuménicas desde el Papa Francisco en adelante, pero estas sectas sí son completamente rabiosas, radicales, y por eso es que sobre todo los testigos de Jehová hicieron mucho énfasis por esta declaración que aparece el septiembre 11 del año 2008,
Dice así: redacción Estado Ciudad del Vaticano, carta dirigida a las conferencias episcopales, o sea, las conferencias de los obispos, sobre el nombre de Dios, sobre el cardenal Arinze. Ciudad del Vaticano, jueves 11 de septiembre del año 2008. Este documento lo pueden ustedes encontrar en buscadores en Google católicos como es Zenit, ORG, Zenit con Z y T al final. Es un buscador católico de noticias católicas. También hay otra página que se llama Así Prensa también. Esos son confiables, son páginas en internet católicas donde aparecen pues todas las audiencias del Papa, los documentos oficiales de la Iglesia, peregrinaciones del Papa, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestra identidad como tal. En este documento dice: la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, o sea, el estamento, el dicasterio que se encarga de estas cosas, ha enviado una carta a las conferencias episcopales del mundo sobre el nombre de Dios, en la que piden usar el término Yahvé en las liturgias, oraciones y cantos. Y aquí viene el porqué. El porqué dice: la carta se refiere al nombre, el tetragramatón, con el que se designa a Dios en el Antiguo Testamento y que en español se lee Yahvé. El texto explica que este término debe traducirse de acuerdo al equivalente hebreo, ya lo explicamos, Catecismo de la Iglesia Católica, Adonai, o en el griego Kyrios, y pone por ejemplo traducciones que son aceptadas por la Iglesia Católica en sus libros eclesiásticos y sobre todo en sus libros litúrgicos, en el misal, en el evangenario, que son los libros que se utilizan en la misa. Hay 5 idiomas en que están ese nombre de Adonai o Kyrios, que es Lord en inglés, Signore en italiano, Seineur en francés, en alemán o Señor en español. O sea que cuando en la Iglesia Católica, en el misal o en el evangenario aparece, cuando se refiere a Dios, se utiliza el término de Kyrios, que también aparece en muchas partes del Antiguo Testamento y en muchas partes del Nuevo Testamento. Sigue diciendo: la misiva está firmada por el cardenal Francis Arinze y por el arzobispo Elbert Malcolm Ryan, respectivamente el prefecto y el secretario de la Congregación Vaticana, siguiendo las directrices de Benedicto XVI, que en ese entonces era el Papa, un hombre extraordinario, uno de los grandes teólogos del siglo XX y del siglo XXI, que escribió 2 libros extraordinarios sobre Jesús de Nazaret, en la época en que el Papa Benedicto XVI era pontífice de la Iglesia, vicario de Cristo en la Iglesia Católica. La revista People de Estados Unidos lo catalogó como uno de los 10 hombres más inteligentes en su momento. Un gran teólogo, se lo recomiendo mucho. Ustedes pueden buscar las obras del Papa Benedicto XVI, sobre todo Jesús de Nazaret, que vienen 2 tomos. Sigue diciendo: tras comentar que el nombre de Dios exige a los traductores un gran respeto, el cardenal explica que la palabra Yahvé es una expresión de infinita grandeza y majestad de Dios, que se mantuvo impronunciable y por ello fue reemplazada en la lectura de las Sagradas Escrituras con el uso de la palabra alternativa Adonai, que significa Señor. Mire bien, la misma declaración que estamos viendo acá aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ese es el magisterio eclesiástico, y aparece también lo que indagué también desde el orden de vista histórico. O sea que, como le digo, no hay nada de satanización, no hay nada de blasfemia, no hay nada de herejía, es simplemente el uso correcto con que se debe pronunciar el nombre del Altísimo. Termina diciendo: esta tradición de la traducción es importante para entender a Cristo, señala la Carta Vaticana, ya que en el título de Señor se vuelve intercambiable entre Dios de Israel y el Mesías de la fe cristiana. Póngale mucho cuidado a esto, porque fue lo mismo que apareció inicialmente en el diccionario bíblico ilustrado de la editorial CLIE, que es un diccionario evangélico. El mismo término de Señor para el Padre como para el Hijo, lo mismo que dicen nuestros teólogos, nuestros biblistas católicos. Vuelvo a repetir, la tradición de la traducción es importante para entender a Cristo, señala la Carta Vaticana, ya que el título de Señor, como veíamos, Adonai en hebreo o Kyrios en griego, es intercambiable entre el Dios de Israel y el Mesías de la fe cristiana. Las palabras de las Escrituras contenidas en el Antiguo y Nuevo Testamento expresan la verdad que trasciende los límites del tiempo y el espacio, porque al fin y al cabo es palabra de Dios. Es el libro que tiene la inspiración del Espíritu Santo y que tiene una cualidad muy importante, que es la inerrancia. Teológicamente no se puede equivocar, porque es
algo que viene divinamente con palabras humanas. Y eso lo expresa acá esta misiva. Dice, las palabras de Dios se expresan en palabras humanas y por medio de estas palabras de vida, el Espíritu Santo introduce a los fieles en el conocimiento de la verdad total y con ello la palabra de Cristo aparece ante los fieles en toda su riqueza. Explica esta indicación de la Santa Sede, firmada septiembre 11 de 2008 por el cardenal, como decíamos, Francis Arinze, y por el subsecretario, el arzobispo Albert Malcolm Wright. O sea, en fin, ¿qué es lo que pasa para la Iglesia Católica? En nuestras liturgias, cuando nos vamos a referir a la excelsidad nombre del Padre, le llamamos Señor, y también a su Hijo también, le damos el mismo título. Tan importante es que en nuestras asambleas, el día domingo, el Dei Dominis, el día del Señor, el mismo día y el mismo culto litúrgico que celebran los cristianos desde el siglo II, eso lo demostré en el video pasado con Mónico Vázquez, las reuniones de los cristianos donde se reunían para la fracción del pan, lo mismo en la Iglesia Católica. Eso también el mismo historiador, biblista y teólogo Justo L. González, metodista, lo dice en su libro sobre la historia eclesiástica. También en nuestra liturgia proclamamos el credo, que es la oración que nos identifica a los católicos, el credo niceno-constantinopolitano o el credo de los apóstoles. Son las oraciones más antiguas desde los primeros siglos y reconocemos en primer lugar, creemos en quién, en Dios, que tiene dos cualidades, Padre y Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y también creo en Jesucristo, su único Hijo. Ustedes pueden recitar el credo, mirar a ver, y también en el catecismo explica todos esos artículos. Bien, mis amables amigos, gracias a todas las personas que en este momento están conectadas. Pueden compartir este video, es público, va a quedar en mi canal, va a quedar en mi muro. Después lo voy a subir también a mi canal en YouTube, Videos Apologética Católica. Y con eso quiero pues simplemente hacer una aclaración sobre lo que dijo inicialmente nuestro amigo, el apologista evangélico de la rama anabatista, mi amigo Salvador Barragán. Con eso creo que es justo también mirar la otra parte sobre este tema del interesante nombre sobre Jehová. No, acuérdense que voy a dejar todavía en mi link, en mi Facebook personal, de mi muro, también todos los documentos que en el día de hoy también algunos foristas pusieron, entre ellos el Salvador Barragán y también mi amigo el pastor Enrique Estrella Jr. Hay unos documentos muy importantes y unos videos también sobre algunos rabinos también sobre ese mismo tópico de por qué ellos no pronuncian el nombre de Jehová. Gracias para todos, quedamos en la paz, en la unidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Señor de señores, el Señor de la historia y el Señor por el cual lo vamos a ver y lo vamos a contemplar cara a cara por toda la eternidad. Goce de estar con Él en ese paraíso celestial. Bendiciones para todos.